Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales. Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica. Listo, doctor. Ok, muchas gracias. Well, muy buenas tardes a todos ustedes. Yo soy profesor Marcelo Chaín. Soy aquí de Brasil y es un gusto estar con ustedes. Espero que no tengamos problemas. Una vez que la última vez ha habido una tormenta gigante aquí, monstruosa, y la internet se fue. Muchísimas gracias a toda la administración de Colten por la oportunidad de hablar con nuestros amigos y nuestros colegas de toda parte de América Latina. Yo preparé una conferencia bastante corta, una conferencia que va a ser simple, práctica, objetiva, que trabaja con resinas compuestas en la parte anterior y posterior. Y espero entonces que pueda ayudar. Si hay cualquier problema de comunicación, por favor, me interrumpa a cualquier momento, ¿ok? Entonces, una vez más, muchas gracias. Y yo, como mi amiga Males mencionado, soy profesor de materiales dentales y aquí en Brasil hay una cátedra que se llama Dentística. Entonces, que es la operatoria dental, y tengo muchos cursos de posgraduación aquí también. Vamos a empezar directamente con lesiones que cada vez están más populares, cada vez están más de moda. Se agrava cada vez más porque 40% de nuestros pacientes tienen apretamiento dental o bruxismo. Y de estos apretamientos y de otros malos hábitos, tenemos 3 tipos de lesión: erosión, abrasión y abifracción. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo hacer las restauraciones, porque la gran mayoría de estas restauraciones no funcionan, caen en muy poco tiempo. Entonces, tenemos las lesiones de abrasión. Las lesiones de abrasión son justamente provocadas por la abrasión con los cepillos.
y muy comúnmente se percibe que la encía está danificada como estas. ¿Okay? En este tipo es provocado mucho más por el cepillo dental. Mira que hay situaciones que se perciben las ranuras debido al cepillamiento. Y muchas veces son así, brillantes. Se brilla mucho por el efecto de la dentina esclerosada, que es una reacción inflamatoria dentinaria a esta agresión que es la abrasión dental. En la gran mayoría de las veces la dentina está así esclerosada, se percibe que se brilla mucho y no tiene ningún tipo de sensibilidad, en la mayoría de las veces. Pero este tipo de dentina es más complicado porque es una dentina que está muy menos permeable a los sistemas adhesivos. Entonces la adhesión es un poco más complicada y tenemos que tomar algunos cuidados, como por ejemplo hacer una pequeña abrasión, y con eso utilizamos mucho un arenador para que se quite esta camada inicial que es extremadamente calcificada, que atrapa un poquito la penetración de nuestros adhesivos dentales. En casos como este, siempre utilizamos grabado ácido. Aquí se ve un poco más otras lesiones de abrasión también, bastante típicos. Mira cómo se brilla la dentina. ¿Okay? Y hay que diferenciar estas lesiones de otras. Por ejemplo, erosión. Erosión es un tipo de lesión, como se puede ver aquí, que no se ve brillo en la dentina. Se ve sí una dentina opaca, se ve una dentina bastante permeable que fue provocada por los ácidos bucales. Entonces, claro que hay cepillamiento, claro que hay el factor de abrasión junto, pero inicialmente hay una erosión debido a la acidez bucal, el bajo pH. Entonces hay el otro tipo de tratamiento y hay que ser mucho más cuidadoso con estos. Y ahí se percibe, por ejemplo, que es una dentina mucho más permeable. Frecuentemente el paciente tiene mucha sensibilidad y debes evitar a todo costo el grabado ácido de esta dentina cuando de los procedimientos de restauración. Por último, hay las lesiones que se llaman abfraction. Abfraction es una palabra que viene de inglés que significa que se fractura y que se pierde. Pero aquí en Brasil nosotros llamamos abfracción y en muchos países que hablan español se habla abfracción. ¿Qué es abfracción? Es nada más que un fenómeno que tiene mucho que ver con la sobrecarga oclusal, con el bruxismo. Entonces, siempre que hay bruxismo, hay apretamiento dental demasiado, se flexiona particularmente los dientes más largos. Y el esmalte que tiene aquí, que es muy delgado, como que 0.3 milímetros, se fractura, se expone la dentina y se empiezan entonces los procedimientos, o sea, se empieza la pérdida del esmalte y la cavidad gengival dentinaria provocada entonces por el cepillo y también, ¿por qué no?, por la erosión dental. Entonces, abfraction es un tipo de lesión que está cada vez más común porque la gente aprieta mucho los dientes y hay mucho apretamiento y hay mucha flexibilidad dental. Y esto se pasa más en los dientes que son más largos. Y un problema particular para restaurar este tipo de lesión, lesiones de abrasión, erosión y abfracción, es cómo aislar eso muy bien. Y a pesar de los adhesivos hoy estar mucho menos sensibles, ser mucho más hidrofóbicos, aún tenemos que cuidar muy bien de eso. Entonces, una manera ideal sería el aislamiento total. Y ese aislamiento total, nosotros utilizamos las grapas. Mírase
que la grapa 212, como se ve aquí, es una grapa que podemos hacer una pequeña modificación. Es ideal para este tipo y hay una retracción, es un trauma gingival, claro que sí, pero causa una pequeña retracción para que tengamos entonces buen aislamiento. Otra grapa muy buena es la grapa B4, B de bola, número 4, que son también hechas para hacer este tipo de retracción y se puede tener entonces un campo operatorio muy bueno con el aislamiento absoluto. Yo muchas veces no uso el aislamiento absoluto. A mí me gusta muchas veces usar algunas técnicas para evitar este trauma gingival y vamos a tener un campo operatorio bastante seco. Una de las cosas que me gusta es el cloreto de aluminio, hexahidrato. Ese aquí de la casa PCM es 15%. Y cuando usted los pone en el surco gingival, provoca un secamiento bastante bueno. O otro producto son los hilos retractores también, que nosotros utilizamos juntamente con otro producto que es la misma droga, un poco más fuerte, que es el cloreto de aluminio, 25%. Ese es el Viscostate Clear. Entonces miren que cuando ponemos esos productos dentro del surco gingival, vamos a tener entonces un aislamiento bastante bueno. Aquí, por ejemplo, vamos a restaurar una lesión de abifracción y estoy poniendo entonces el hilo retractor y a veces no hay necesidad de poner el cloreto de aluminio, pero si tú tienes bastante surco clavicular o tiene bastante surco gingival, entonces sí hay necesidad. Porque ese cloreto de aluminio provoca un campo operatorio muy seco, ¿ok? Él hace un selamento del epitelio subcular y eso ayuda muchísimo para nuestros procedimientos. Entonces mira que ahí tenemos un aislamiento bastante bueno, se ve bien los límites de la lesión y no necesito más que eso para hacer una restauración muy buena de excelente calidad. ¿Okay? Entonces mira, cuando tenemos una dentina así, que brilla bastante, se ve una dentina esclerosada muy fuerte, eso significa ULA. Toma cuidado que la adhesión de aquí no es muy fácil. ¿Okay? Entonces muchas veces utilizamos un arenador para provocar un poquito más de permeabilidad en esa dentina. Otra cosa que siempre hago en mis 32 años de profesión y nunca he tenido fallas ninguna es hacer un pequeño bevel. Un bisel que se llama bevel en inglés. Un bisel es nada más que cortar, que quitar un poco de este borde que aquí está, borde solamente de esmalte y hacer con que las cabezas de los prismas de esmalte se queden expuestas para que pueda tener entonces un poco más de penetración, tanto del sistema adhesivo cuanto del grabado ácido. Y también es interesante porque hay una capa de resina un poco más espesa en esta región, de manera que esta restauración se queda muy más fuerte. No se hace bisel en la parte dentinaria, solamente en la parte de esmalte. ¿Okay? Entonces se percibe las puntas diamantadas con una velocidad muy baja, son excelentes para hacer eso. Y no hay un desgaste muy grande del esmalte. Apenas como que 1 milímetro aproximadamente es el ideal. ¿Cuánto vamos a hacer? Podemos hacer, si quiere, si es una bifracción más fuerte, podemos hacer de 2 hasta 3 milímetros aquí y siempre una angulación de 45 grados. Ese es el bisel que recomiendo yo para que tú no tengas. Puede parecer un poco más agresivo para mucha gente, pero es mucho más interesante. Para mí es mucho más conservador una vez que tú no vas a tener que reponer esa restauración. Va a ser extremadamente durado. Puede ser que tenga que reparar
en algunos años, pero nunca va a tener que reponer por fallas restauradoras. Entonces vale mucho más la pena tener un tiquitito más de gaste y tener una restauración mucho más fuerte. Entonces, y grabado ácido, ¿cuándo utilizar, cuándo no utilizar? Tenemos hoy una generación excelente de sistemas adhesivos autograbadores. Entonces mucha gente piensa, wow, ya tengo todo lo que sí, es verdad, pero no para este tipo de lesión, que está siempre sobre mucha tensión. Entonces, el grabado ácido, nosotros llamamos de selective etching. Este grabado ácido en esmalte es espectacular y no te cuesta nada. Entonces, vamos a poner en esmalte. ¿Cuándo voy a grabar ácido en dentina? Cuando tenemos una dentina esclerosada, cuando no hay ningún riesgo de dolor, cuando el paciente no tiene sensibilidad en la lesión. Entonces, ahí sí vamos a grabar con ácido. ¿Cuánto tiempo? 30 segundos en esmalte, 15 segundos en dentina. ¿Ok? Pero si el paciente tiene sensibilidad, entonces vamos a evitar a cualquier costo. ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? Porque cuando el paciente tiene sensibilidad, los túbulos están abiertos. Y cuando los túbulos están abiertos, si tú lo grabas, los túbulos se quedan mucho más abiertos. Entonces hay mucho más salida de este líquido que tienen dentro de los túbulos, que es un líquido intratubular. Mira que aquí dentro de esos túbulos tiene los prolongamientos odontoblásticos, que son extremadamente sensibles los nociceptores que tienen sus odontoblastos. Entonces, cada vez que esta agüita sale, cada vez que este líquido sale por aire, por algún producto hipertónico, por calor, por presión, y hasta cuando tú lo grabas con ácido, lava y seca, entonces cada vez que sale, tú traumatiza muchísimo esos odontoblastos y el paciente va a tener un postoperatorio mucho malo. ¿Okay? Entonces debemos evitar de trabajar con grabado ácido en dentinas que están con sus túbulos abiertos, o sea, dentinas que tienen sensibilidad. Entonces, hoy yo creo que la mejor opción en adhesivos son los adhesivos universales. ¿Por qué tenemos universales? Porque cualquiera que sea su técnica, va a ser adecuado. Si tú, opta por trabajar con grabado ácido total, este adhesivo te va a servir. Si tú quieres un grabado ácido de esmalte, pero no quieres grabar la dentina, esto te va a servir. Si tú quieres no grabar absolutamente nada, esto te va a servir. Se llama universal y la diferencia que tiene para su predecesor, su OneCoat 7.0, es que este adhesivo no era adecuado para trabajar cuando se grabase la dentina. Entonces, si tú elegiras grabar la dentina, no podría usar eso. Pero este tiene esta opción a más. Por eso es considerado un adhesivo más evolucionado. Me gusta ese adhesivo porque es muy económico, su pegajosidad es fantástica al trabajar, tiene un carácter hidrofóbico bastante bueno y claro, sus estudios científicos muestran excelencia en adhesión. Otra ventaja es que también puede adherir a muchos otros sustratos como cerámica, metales, o sea, tú puedes actuar en otros sustratos además de esmalte y dentina. Entonces, claro, un adhesivo que funciona para todos los procedimientos que tú quieres. Entonces, lo Dental Advisor, por ejemplo, lo clasificó en High Standards. Las avaliaciones son excelentes de este adhesivo. Yo tengo mucha experiencia con los adhesivos de Coltene. Desde que publiqué un trabajo con ART Bond, siempre hicieron adhesivos excelentes. ¿Ok? Siempre hicieron adhesivos excelentes, con un poco más de hidrofobicidad que sus otros adhesivos. Y entonces me gustó bastante trabajar con OneCoat 7.0
y lo estoy trabajando hace mucho tiempo, desde que surgió en 2016. Entonces aquí, mira, pasamos un poquito el arenador y ahí vamos a grabar, porque aquí no hay ningún tipo de sensibilidad y podemos entonces grabar el esmalte y se quiere la dentina por 15 segundos. O si tú no quieres grabar, puedes grabar solamente el esmalte, porque siempre es mejor grabar el esmalte y puede poner el adhesivo universal en la dentina y esmalte. Una cosa que es importante es frotar, siempre hablo de eso, es frotar esto por aproximadamente 20 segundos y después con aire secar bien el adhesivo antes de fotoactivar y poner su compósito. Para aplicar el compósito, ¿qué vamos a elegir? Vamos a elegir un compósito que, como el color aquí ya está muy parecido el color de dentina con el color final del diente, me gusta bastante trabajar con un compósito que sea un compósito universal. Y tú tienes que probar este compósito que se llama Everglow. Yo trabajo con la Brilliant New Line y esta es una evolución de la Brilliant New Line, que se llama Brilliant Everglow. Ya está en el mercado hace mucho tiempo y tú puedes trabajar. Mira, ellos tienen tres opacidades distintas. Las cores que son más opacas, que tienen la letra O antes, las cores que son translúcidas y son muy transparentes, y las cores que son universales. Por ejemplo, ese es Bleach, BL, Bleach. Entonces, cuando no tenemos que tener ningún efecto o ni opacificar nada, vamos a trabajar con los colores que son los universales, que se adaptan muy bien. Y mejor aún, porque cuando tú tienes dudas si es un A1 o un B1, los mezclan los colores. La misma cosa con una 2B2, con una 3D3, que son colores muy similares. De manera que si hay cualquier tipo de duda, este es un color intermediario que va a servir, que tiene ese efecto camaleónico que sirve para los dos. Tiene que probar para ver que de verdad funciona. Entonces, tenemos colores que son opacas, y eso cuando tienes que opacificar un substrato más oscuro, y tenemos los colores que son universales, como aquí lo A3 o D3, tú lo puedes elegir. Entonces aquí vamos a escoger el color A3, D3, vamos a poner eso, me gusta bastante. Cuando tú vas a hacer eso, es mejor hacer en 2 o 3 incrementos, porque como digo es una lesión que sufre mucha tensión. Entonces, la primera cosa es, la primera parte que tú haces es poner una media luna aquí, la segunda parte otra media luna aquí, y por último puede ser una capa sobre todo la restauración, toda la cavidad. Va a funcionar bastante bien. Siempre me gusta también trabajar con un pincelito. Esos pinceles son bastante buenos. Yo mojo este pincel, humedezo este pincel en un líquido que es completamente hidrofóbico. Puede ser el Bond. No utilice el sistema adhesivo per se, porque eso tiene componentes hidrofílicos. Pero hay humidificadores de compósito que son 100% hidrofóbicos para que tú puedas trabajar. Yo conozco, por ejemplo, Wetting Resin de la casa Ultradent o Modeling Resin de la casa Visco, que sirven estrictamente para ese propósito. Cualquier adhesivo estrictamente para esmalte también sirve para modelar el compósito. Y ahí mira que con eso tú tienes una adaptación muy buena, no tienes que quitar excesos después. Y mira el nivel de perfección con el color del diente dental. Y ahí entonces, após terminar con una lámina 12, vamos a quitar el hilo retractor y los pequeños excesos e inmediatamente después la restauración, como puede ver. Y aquí una foto magnificada. Esos son pequeños excesos del líquido modelador que simplemente con un hule se quita y mira, no hay necesidad prácticamente de hacer ningún acabado. Y con eso
no hay generación de calor y no hay trauma dental. Entonces es una manera bastante simple y es efectiva, porque te garantizo, si tú obedeces esos pasos, va a tener una restauración que va a perdurar por muchos y muchos años. ¿sabes? Yo nunca he tenido un fracaso de la restauración sin soltar. Claro que los compósitos con todos los años acaban cambiando un poquito de color, pero ese es el máximo que va a tener. Otros casos comunes que tenemos con compósitos y queremos ser los más conservadores, en vez de hacer carillas o coronas, es hacer pequeñas rehabilitaciones con nuestros compósitos que sean durables. Aquí entonces tenemos esta señora que tiene sus dos laterales que no le gusta de manera ninguna. El canino no está bien posicionado, pero a ella solo interesa arreglar sus laterales, como pueden ver ahí. Entonces, ahí se ve la foto magnificada y particularmente ese, por estar girado, se quedó bastante oscuro por problemas de reflexión, refracción de luz. Entonces, vamos a tentar, pero hay un problema, el perfil de emergencia aquí es muy estrecho. Entonces, te quiero enseñar una técnica muy simple de trabajar con ese tipo de problema. Entonces aquí una vista, esa es otra cosa. Siempre procure hacer una foto, mismo que sea con tu celular, para que el paciente pueda mirar sus problemas y con eso promocionar tu trabajo. Y claro, registrar tu trabajo. Aquí está entonces otra foto de lo número 12. Y ahí se ve que ese no está tan difícil, porque el perfil de emergencia no está tan estrecho. Es un poco más complicado. Mira que no es muy fácil cerrar estos diaftemas, transformar, cambiar este diente y tener excelente adaptación gingival. Esa es la parte más difícil. ¿Ok? Y ahí se ve entonces magnificado. Mira, no hay ningún problema endodóntico con el diente, pero parece más oscuro. Simplemente porque no está refraccionando la luz por la cara vestibular. ¿Okay? Entonces vamos a hacer, aquí se ve y se puede ver que sería más fácil preparar una corona que hacer aquí una carilla o hacer una restauración con compósitos. ¿Ah? Aquí está un poco mejor, un poco más fácil. Para el diente número 22 está bastante complicado. Entonces, tenemos algunos truquecitos para poder lograr eso. Y vamos a hacer aquí. También la restauración es un poco multicromática. Se ve que los dientes son un poquito translúcidos, pero no demasiado. Entonces, para que el color se quede perfecto, hay que hacer algunos truques también, utilizar más de un compósito, por cierto. Entonces, la primera cosa, ¿cómo vamos a dar el formato adecuado? Vamos a hacer un encerado diagnóstico. Muy simple, usted mismo puede hacer. Simplemente toma una buena impresión con un silicón de adición. ¿Ok? Va a ser el modelo, está el modelo vaciado. Y después tú puedes hacer tu encerado diagnóstico, que puede ser tanto con compósito como este canino, o puede ser con cera. Tú lo eliges lo que quieres. Pero yo aquí hizo una rehabilitación completa. Mira, canino hasta canino, para que se quede una sonrisa más bonita. Pero la señora optó por simplemente arreglar sus laterales. Pero mira, por ejemplo, cómo se quedaría mucho mejor este canino, simplemente por posicionar un poco más de compósito en esta región y hacer mucho, mucho mejor en la parte mesial. Entonces vamos a hacer una guía de silicón por palatino y esta guía tiene que estar muy bien adaptada. Entonces yo utilicé silicón leve también para tener una excelente adaptación. Vamos a aplicar eso, vamos a tomar una impresión de la parte palatina del modelo encerado y ahí se puede ver cómo está
muy bien adaptado, ¿ok? Y desde más una vez vamos a poner nuestro hilo retractor, hasta porque aquí con una grapa retractora va a ser bastante difícil. Entonces vamos a hacer nuestro aislamiento relativo, hecho con nuestros hilos retractores y un abridor de boca, y vamos a aplicar el grabado ácido. Eso se pasa, un pequeño sangrado como eso, no hay problema ninguno. Tú lava bien, ponga un poquito de viscosal o cloreto de aluminio, interrumpe el sangrado y graba otra vez por 15 segundos más. Mira que aquí estoy usando el papel aluminio que viene en las láminas de bisturí para hacer la protección de los dientes adyacentes. Es bastante interesante usar eso. Entonces, puro grabado ácido, ninguna preparación, y vamos a aplicar nuestro sistema adhesivo. Cuanto más hidrofóbico, mejor. De nuevo, nuestro One Coat 7.0. Mira, y mismo la One Coat Bond de SL, que es un adhesivo de quinta generación, excelente para eso. Yo tengo mucha experiencia, particularmente por su hidrofobicidad. Tiene un carácter hidrofóbico muy bueno y, claro, tiene un poder de adhesión bastante bueno. Claro que hoy no hay necesidad de tener 2, 3 adhesivos. Tú puedes trabajar con un adhesivo de octava generación que puede venir así en botellas o puede venir así en cápsulas como estas que son más apropiadas, pero demasiadamente más caras. No demasiadamente, un poquito más caras, perdón. Entonces, con un pincel vamos a poner este adhesivo mismo subgingivalmente, cosa que no se puede hacer con un microbrush. Vamos entonces a poner nuestra guía y vamos a poner una capa de translúcido. ¿Por qué translúcido? Para tener un efecto muy parecido con el diente de la señora. Entonces, mira, vamos a tener una parte de compósito translúcido, que es la parte palatina, para después entonces rellenar con el otro compósito, que es un compósito universal. Ahí se ve entonces a dónde estábamos trabajando, un compósito, y para finalizar vamos a utilizar un compósito que es LOA2B2, que este Brilliant Everglow, pero que es universal, ¿okay? Submicrométrico universal. Vamos entonces a hacer la restauración. ¿Y por qué no hizo todo de una vez? Porque ya se pasaba un poco en términos de opacidad. Entonces vamos a hacer la restauración exactamente como será el diagnóstico, haciendo el acabado y ahí está el estado final. Claro que los dientes adyacentes están deshidratados y claro que aquí no hay texturización ni acabado final. Por eso entonces parece que el color está muy distinto. Pero mira, después de una semana, después de acabado, me gustaría llamar la atención para la cara más plana que lo puse en los laterales, de manera que sea muy natural. Mucha gente hace este lateral muy redondeado y no debe ser redondeado, debe ser plano, así como los centrales, para entonces tener una característica bastante realista. Mira que aquí hicimos una pequeña textura en esta parte para que logre un aspecto muy más parecido y no se diferencie de los otros dientes. Vamos a hacer el otro lado para enseñar entonces cómo adaptarse al perfil de emergencia. Aparentemente parece muy bueno, pero tenemos un problema aquí, en este ángulo. Y entonces vamos a grabar con ácido, aplicar nuestros sistemas adhesivos. Vamos a utilizar el compósito transparente otra vez. Mira, vamos a poner el compósito sobre la guía de silicón y vamos a poner esta guía contra el diente, pero sabemos que aquí va a quedar más o menos, ¿ok? Mira, perdón. Mira que aquí entonces, en esta parte, vamos a tener problema.
Entonces, mira, hay una pequeña burbuja aquí, que eso no es problema y vamos a rellenar después. Primera parte hecha. Y aquí se ve entonces nuestro problema. Y la mayoría de los odontólogos no arreglan. La guía no consigue. Este contorneo que da toda la característica estética del diente, hay que ser rellenada, así como esto. Y te voy a mostrar cómo hacemos eso. Mira que aquí hay nuestra guía de aluminio, nuestra tira de aluminio, que es la misma de las láminas de bisturí. Yo la estoy utilizando como una mylar strip, una tira de celuloide. ¿Okay? Mira que eso va para dentro del tejido gengival y para que no se desloque. Cuando yo voy a poner compósito por dentro, yo pongo un poco de la barrera gengival, que es la misma utilizada en los blanqueamientos dentales, simplemente para fijar bien la lámina de aluminio. Ahí está. Si no va a deslocar durante la inserción del compósito. Ahora ya está estabilizada y yo voy a meter el compósito sin tener riesgos de que esta lámina de aluminio se desloque. Ahí entonces voy a poner mi compósito, poco a poco, ya, voilà. Mira que ahora estoy sí, con un perfil de emergencia mucho más amplio y una adaptación bastante buena. ¿Ok? Entonces, una vez hecha, esa es la parte principal. Ahora, todo lo que tengo que hacer es rellenar esto con el compósito universal, que tiene sí opacidad suficiente para llegar a este color un poco más claro. ¿Ok? Entonces ahí vamos poco a poco, compósitos hechos, ya está finalizado para el primer día. Lógicamente necesita de acabado y pulido, y vamos a hacer poco a poco. El formato no puede ser mucho más grande que ese. Y aquí en este caso, para quedar un poco más armónico por razones de este diente, tuve que hacerlo un poquito más redondeado. No totalmente plano, porque totalmente plano no funcionaría en esta parte de la boca. Y ahí están los dos dientes, los 12 y los 22. Y la señora antes de hacer las restauraciones y después de hacer las restauraciones 7 días después. Entonces logramos una excelente adaptación estética en dos citas y ningún desgaste, ningún tipo de trauma, ningún dolor y se logró un resultado espectacular. Vamos a hacer entonces, vamos a ver el diente 22 antes y después. Mira el perfil de emergencia, por favor. Mira cómo está el estado gengival bastante saludable. Ahí antes y ahí después. Entonces, sí, ampliamos el perfil de emergencia, pero sin danificar el tejido gengival. Y ahí se ve entonces con la saliva por sobre todo, para que tengan una idea de cuánto natural se quedó. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar un compósito? Estos compósitos bien pulidos y bien fotocurados, particularmente Everglow, va a tener una durabilidad muy grande, dependiendo del mantenimiento del paciente, pero mínimo 8 años y no necesita quitarlo, simplemente hacer un pulido otra vez más. Entonces, sí, tiene un gran valor agregado a este tipo de compósito, porque hace un trabajo magnífico, cambia completamente la estética y es extremadamente durable. Después, cómo se quedó el número 12 y ahí el número 22 también, y para que puedan examinar de pierto cuánto que nosotros ampliamos eso. Una vez más, la parte frontal. Y así también podemos hacer otros casos de diastemas, como esta chica que usó ortodoncia por 3 años y después que cambió o que quitó su aparato ortodóntico
no le gustó absolutamente nada, como se puede ver. Tenía 15 años, se quería disfrutar más, pero su mamá lo dice, mira cómo se quedó triste con la nueva sonrisa. Eso es tan fácil de solucionar con compósitos, particularmente compósitos fuertes. Este caso fue hecho con los Brilliant New Line, que es la generación predecesora de la Everglow y que, claro, muy buena. Entonces, aquí hicimos un blanqueamiento de inmediato de consultorio y hicimos simplemente un planeamiento, un encerado diagnóstico, que aquí está, pero en vez de baseado con yeso, yo hice el baseado con resina acrílica y en encerado hecho entonces con resina compuesta. Ahí está, entonces cerramos los diastemas, aumentamos los laterales, hicimos entonces un gran aumento de los dientes, obedeciendo obviamente la oclusión del paciente para que no tenga fracturas posteriores. Y aquí una foto mostrando el diente un poco más claro, ya con su aislamiento relativo, ¿ok? Y mira cuánto vamos a aumentar de estos dientes. Y para aumentar todo eso de esos dientes, tenemos que estar protegidos por la desoclusión canina y vamos a hacer este ajuste posteriormente para que, claro, si ponemos un poco de compósito y la parte palatina de los caninos, vamos a tener la protección para los laterales, tanto más largos y los centrales también. Absolutamente ningún desgaste, ácido fosfórico y adhesivo. Ahí entonces se ve inmediatamente después con un color, simplemente un color A1 de la Brilliant New Line. No utilizamos los colores, logramos un resultado que aquí se ve antes del pulido final y cómo se mejoró muchísimo el sonriso de la chica. Vamos a ver entonces antes y inmediatamente después y inmediatamente después del acabado y el pulido. Era un compósito también híbrido submicrométrico y que tiene una capacidad de brillo muy buena y extremadamente fuerte. Los compósitos puramente mini articulados no son tan fuertes como esos que son submicrométricos y híbridos. Ahí está la chica entonces. Esto fue hecho en la primera cita y esto es en la segunda cita. Mira cómo cambió completamente su sonrisa y obviamente socialmente se relaciona muchísimo mejor. ¿Okay? Entonces, gasto operacional pequeño, simplemente lo que tenemos que hacer es un planeamiento con un encerado diagnóstico, una guía de silicón y un buen compósito y tenemos un resultado, logramos un resultado bastante bueno. Para finalizar, entonces, vamos a hablar un poquito de las técnicas directas para posteriores. Yo no tengo mucho tiempo, por eso estoy haciendo una cosa bastante rápida, para que tú también no se cansen, para que los que están nos oyendo no se cansen. Y mi amigo Salvador también va a hablar un poco de la parte técnica. Por eso no estoy explicando la parte de fotoactivación y la parte técnica de los adhesivos y compósitos, porque Salvador es un experto en este asunto y va a abordar esto con ustedes de una manera bastante inteligente. Entonces, vamos a hablar de la técnica directa para posteriores y hay, claro, muchas técnicas, pero cada vez están más simplificadas. Para mí, cada vez me gusta más y estoy más seguro de las técnicas. ¿Por qué? Porque los compósitos hoy tienen una hidrofobicidad excelente. Cuando yo empecé a trabajar, las resinas absorbían aproximadamente 2% de agua. Y hoy, 30 años después, las hidrofobicidades que tienen absorben solamente 0.2%. O sea,
son mucho más resistentes, cambian mucho menos sus colores, son mucho más fuertes, se contraen mucho menos. La contracción de compósitos 15 años atrás era de 3,5%. Hoy es de aproximadamente 1,9%. Pero aún no me gustan mucho las resinas bulk, que son resinas excelentes que se puede poner de una vez solo, pero aún son resinas que tienen mucha translucidez y estéticamente no tienen el glamour de otros compósitos que tienen sus colores más opacos. Vamos a hacer este caso clínico para terminar nuestra conferencia. Y que quiero te mostrar es cómo hacemos. Então, aqui, um processo carioso. El ácido grabador es un excelente limpador también. Él limpia muy bien. Entonces, tú lo puedes utilizar como un agente de limpieza en la propia dentina. Pero aquí no voy a usar ácido, entonces tengo que ser muy cuidadoso con la limpieza dentinaria. ¿Ok? Un adhesivo bueno serían los adhesivos autograbadores. ¿Ok? Tú puedes utilizar y mira los autograbadores que tienen dos pasos. Uno es primer, el segundo es bond. Las empresas hacen cuestión, o sea, insisten para que los odontólogos no pongan las cosas erradas. Entonces, primero número 1 y después número 2. Pero atención, hay que secar bien el primer, que también debe ser frotado por 20 segundos en la dentina, para después aplicar el bond. Y tú tienes que trocar, cambiar el microbrush. No se puede usar el mismo microbrush del primer para aplicar el bond. Los sistemas de 2 pasos siempre son mejores que los sistemas que tienen una botella solamente. Porque cuando tú mezclas los químicos, obviamente se pierde alguna propiedad. ¿Okay? Pero en todo caso, también podemos utilizar los adhesivos autograbadores, ¿ok? O de un paso de una botella, o podemos usar los adhesivos que son universales, que son muy parecidos con esto, pero también pueden ser utilizados para cuando se graba la dentina. Entonces es importante, particularmente en posteriores, que tú lo frote bien, para que cuando tú lo frote el adhesivo penetre bastante por la dentina y se forme una camada híbrida bastante buena. Y para que este adhesivo consiga penetrar con propiedad, tú tienes que frotar por aproximadamente 20 segundos, hasta que de verdad esté ya penetrado. Y después con un poco de aire, tú vas entonces a volatilizar los solventes y va a tener una capa bastante buena de este adhesivo. Y ahí lo fotocura por aproximadamente 5 segundos. Vamos a hacer eso entonces. Vamos a aplicar el sistema adhesivo. ¿Ok? Vamos a frotarlo por 20 segundos. En el esmalte no es necesario frotar, solamente en dentina y después aire para volatilizar. Mira, tengo que trabajar con una capa de dentina y después la capa de esmalte para que logre un color bastante bueno. ¿Okay? Pero si tú miras, vamos a ver aquí, este sustrato está oscuro, muy oscuro. Si yo pongo un compósito que no sea opaco, la restauración va a quedar oscura también. Eso es obvio. Entonces tengo que usar un color opaco. Para eso existen los colores opaco A3, opaco A1 y opaco bleach. En este caso vamos a utilizar el opaco A3. Pero es fundamental que tenga opacidad. Y ahí se ve entonces el grado de opacidad que vamos a utilizar antes de poner el capa final de esmalte. Y no hay que poner en muchos incrementos. Tú lo pones una capa de aproximadamente 2 milímetros, un poco menos, y después lo pone a capa final con el color seleccionado para el elemento dental.
Mira cómo ya cambió el color del substrato. Ya estamos listos para el color final. ¿Ok? Ahora sí vamos a colocar un compósito universal, que para este diente será 3D3. Entonces, a este compósito no es tan opaco, es un poco opaco y es un color universal que va a tener belleza, porque los muy opacos no pueden ser bellos. ¿Ok? Entonces tengo aquí una película que la hizo bastante rápida, pequeña, para mostrar cómo yo hago. Yo lo hice esta semana particularmente para esta conferencia. Hola. Entonces vamos a mirar, yo estoy poniendo el segundo incremento, que es el compósito universal, porque ya lo puse el opaco por abajo. Mire que voy a poner una capa simplemente, y con bastante cuidado la voy a acomodar y después vamos a hacer una escultura simple, pero quiero que miren la belleza del compósito. Es un primer molar superior. Estoy haciendo entonces la puente de esmalte con un instrumento. Ese instrumento es un instrumento que también que me regalaron de la Coutenia hace unos 10 años, por ahí, y yo lo uso siempre porque es bastante conveniente para hacer la escultura. Entonces mira que no es difícil, son 2 capas simplemente, y no tengo que me preocupar con la contracción, con la infiltración marginal, porque el logrado de infiltración, perdón, de la contracción de polimerización es muy bajo. Siempre utilizo un pincelito para tener certeza de la adaptación, y lo utilizo de dentro para afuera, y si quiero, utilizo una sonda para hacer los sucos secundarios. Entonces se ve que el compósito, tal vez por eso se llama Everglow, es un compósito que brilla bastante y muy fácil de manusear, no tiene pegajosidad ninguna. Y el color es siempre muy bueno. Y de verdad, mira, no estoy ganando nada para hablar eso. De verdad que es excelente. Y ahí se ve que hago las restauraciones bastante fácil. Para ese color, que es un color A3, mira cómo se salió perfecto. Ahora simplemente lo fotocuro por aproximadamente 20 segundos con un buen fotoactivador con una potencia de aproximadamente 1000 milivatts por centímetro cuadrado. Ahí se ve entonces, el paciente no necesita más que eso. No necesita colorantes, no necesita nada más. Entonces vamos a terminar nuestra restauración. Tú también puedes usar un instrumento como esto para empezar la restauración. Mira, ese es el condensador número 6 de Rollenberg. Usábamos mucho en amalgama, pero tú lo compras de una calidad bastante buena para no desprender sus iones metálicos y empiezas las esculturas con él. Ese es un segundo molar superior y yo lo estoy esculpiendo y pasando el pincel de dentro para afuera. Y ahí se ve, entonces puso un poquito de colorante, simplemente para se quedar más hielo un poquito. Los sucos secundarios hechos. Y esta técnica es muy interesante. Si tú es una persona que no le gusta fotoactivar todo de una vez camadas grandes, hay una técnica descrita por Sue Cincioni en 1991, que dice que cuando tú pones un pulso de luz de aproximadamente 250 milivatts por centímetro cuadrado o 200, el compósito no se polimeriza enteramente. Y hay tiempo para que ese compósito se sufra una acomodación. Y esta acomodación toma como que 3 minutos. Y después de 3 minutos tú lo puedes curar, lo puedes activar con potencia total. Como no tenemos un foto de 200 milivatts por centímetro cuadrado,
Vamos a utilizar una foto con 1000 milivatts por centímetro cuadrado y vamos a afastar 1 centímetro, 2 centímetros. Mira, sería 1000 cuando tú estás colado con el compósito. Si tú se afasta 1 centímetro, se pasa para 500. Si tú se afasta para más 1 centímetro, se pasa para 250. Porque es así que funciona la luz, se dispersa. Entonces sé por qué, por causa de esa distancia, esta luz que llega aquí está en aproximadamente la potencia de 250 milivatts por centímetro cuadrado. Yo lo pongo por 3 segundos solamente. Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3. Y lo quito en la luz. Espero por 3 minutos y después pongo la luz aquí, ahora sí, cerquita del diente, por el tiempo necesario, que son 20 segundos. Eso era cuando los compósitos en 91 contraían cerca de 3,5, 3,7%. Hoy los compósitos no se contraen tanto, se contraen 1,9. Entonces, esta técnica aún continúa válida, pero ya no es más tan necesaria. ¿Okay? Ahí está la restauración terminada, entonces. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es el ajuste. Y mira que en este caso, un ajuste oclusal mínimo fue observado. Y cuando hacemos con una punta de diamante tarja roja y después con un hulecito, terminamos los procedimientos. Entonces, ahora sí podemos hacer nuestra fotoactivación final. Y Salvador va a hablar de los fotoactivadores, de las potencias, por eso yo no quiso hablar sobre eso para que no sea redundante. Simplemente quiso mostrar las técnicas. Mira, aquí no hay acabado, no hay fresas para hacer la escultura. Simplemente utilizamos un poquito para quitar porque estaba alta. Pero ese es el acabado hecho con pincelito directamente. Ese tipo de acabado está aún mejor que el onlay de cerámica, porque trabajamos de una manera que no sea necesario hacer tanto acabado y pulido. ¿Ok? Ahí está la última foto final y con ella yo me despido de ustedes. Una vez más agradecemos a toda la plataforma Couteni, Julieta y la otra señorita que está organizando la sesión, Males, mi amigo Salvador. Muchísimas gracias. Yo me extraño mucho la América del Sur. Ya estaba todo cierto para ir a México una vez más, pero con esta COVID y con esa pandemia que estamos acometiendo, los congresos fueron cancelados y yo espero que prontamente pueda entonces estar en contacto con todos mis hermanos americanos de América del Sur, Central y Norte. Muchísimas gracias y yo paso la palabra entonces a Salvador para que prosiga. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos por estar conectados. A mí me toca hablar de la parte técnica de fotopolimerización, de los adhesivos y mostrar un poco también de la resina submicrónica, nanohíbrida submicrónica Everglow. Hablando entonces de la polimerización, ¿verdad? Como decía Marcelo, cuando salieron las resinas, inicialmente las resinas híbridas que contraían mucho, que estaban diseñadas para el sector anterior, evidentemente también las lámparas tenían una potencia específica que estaba alrededor de 650 milivatios. Y pensábamos que estas lámparas nos servían para todos los casos. Empezaron los problemas, ¿verdad? Cuando empezaron a colocar resinas en el sector posterior utilizando este tipo de lámparas que no tenían la suficiente potencia para lograr una buena polimerización en profundidad, ¿ok? Tampoco nos decían que el 70% del éxito o fracaso de cualquier restauración adhesiva depende de una buena polimerización. Evidentemente, el problema no está en el sector anterior, donde estamos en contacto prácticamente directo con la restauración. El problema se presenta, como estaba diciendo ahorita Marcelo, la técnica alejando y acercándonos, se presenta cuando tenemos una cavidad profunda y tenemos una lámpara convencional
donde su potencia promedio es de 650 milivatios. ¿Ok? Entonces estamos hablando de que estas lámparas inicialmente tenían esta potencia, que era más que suficiente en ese entonces cuando se colocaban, ¿verdad?, en el sector anterior. Lo que estaba diciendo Marcelo, que cuando nos alejamos, por cada milímetro que tú te alejas, se pierden 100 milivatios, que era lo que nos decían antes, que no pusiéramos capas mayores de 2 milímetros en el sector anterior, ¿verdad?, de profundidad, porque lo mínimo necesario para lograr los 16 joules de energía de polimerización son 400. Si teníamos una lámpara entonces de 650, a los 2 milímetros estaba por encima de los 400, donde podíamos lograr una buena polimerización, no solamente superficial, sino también por la cara interna de esa resina o ese adhesivo. El problema está si seguimos utilizando este tipo de lámparas. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos ya en el tercer milímetro, ya no estamos logrando los 16 joules de energía, se va perdiendo potencia. A medida que va profundizando, se pierde potencia. Entonces, anteriormente te hablaban poniendo capas no mayores de 2 milímetros y polimerizar por 40 segundos. Ya vamos a ver un poco de eso. Y hoy en día, cuando utilizamos este tipo de lámparas, empezamos a tener problemas de sensibilidad postoperatoria, cambios de coloración de la resina, y creemos que está fallando nuestro sistema adhesivo o nuestra resina, y realmente lo que está fallando es la polimerización. Superficialmente estamos polimerizando nuestro adhesivo, superficialmente estamos polimerizando nuestra resina, pero internamente no, y por eso tenemos sensibilidad y fallas adhesivas. Las lámparas que conocemos en el mercado halógenas requerían de constante mantenimiento, ya que estos bombillos tenían una vida útil, el filamento era de tungsteno y tenía una vida útil de 40 horas. Y ahorita la mayoría son de lámparas LED, donde tienen una vida útil entre 10.000 a 20.000 horas estos bombillos LED. Hay formas también de poder chequear, si usted no tiene un radiómetro, cómo chequear si nuestra lámpara está apta para polimerizar en el sector posterior. La mayoría de los fabricantes serios te venden estas laminitas donde vienen 2, 3, 4, 5 milímetros, pero usted puede hacer esta laminita con cualquier plástico lechoso o aluminio, le hace un huequito a la laminita, un plástico lechoso, se le hace un orificio, sobre ese huequito le colocamos y empacamos una resina preferiblemente de alta saturación, por ejemplo un A3 o un A3.5, y vamos a polimerizar. Como no sabemos qué potencia tiene nuestra lámpara, simplemente vamos a polimerizar mínimo por 40 segundos, vamos a voltear esa laminita y vamos a pasar un tratectomo, un explorador, para ver si la resina se raya. Si la resina se raya, quiere decir que nuestra lámpara tiene capacidad de polimerizar en profundidad. Si no, va a salir pedacitos de resina como si fuesen granitos, ¿verdad?, de azúcar morena, y ya podemos detectar que nuestra lámpara no está en condiciones para polimerizar en el sector posterior. Aquí también hay radiómetros, ¿verdad? Hay radiómetros que son de muy buena calidad, que me permiten determinar la potencia de mi lámpara, y eso también me va a servir para saber cuánto tiempo de exposición voy a utilizar esa lámpara. ¿Ok? Si nosotros tenemos una lámpara que está por debajo de 800, como en este caso, esta lámpara no sirve para el sector posterior. Todos los investigadores te hablan hoy en día que para cavidades medianamente profundas o profundas necesitamos una lámpara que esté mayor de 800 milivatios. Este medidor, que es un radiómetro de la casa Ivoclar, tiene una, le quise dar una demostración, yo lo tengo y lo utilizo cuando voy a visitar los odontólogos. Lo primero que hago al visitar un odontólogo es chequear su lámpara para ver si tenemos ya el 70% garantizado de éxito o fracaso. Aquí estamos midiendo el ancho de la fibra. Él tiene, ¿verdad?, en su panel de control, nosotros podemos poner el tamaño de la fibra y podemos hacer un disparo y nos va a determinar qué potencia tiene la lámpara. Esta lámpara es de 1600, la acabamos de cargar, estaba mandando en ese momento 1920. ¿Ok? Sabemos ya que nuestra lámpara nos sirve tanto para anteriores como posteriores. Entonces, ¿de dónde sale la potencia? ¿De dónde salen esos joules de energía? Hoy en día la investigación te dice que para el sector anterior necesitamos como mínimo 16 joules de energía y para el sector posterior 24 joules de energía. Cuando estudiamos los libros de fotopolimerización en el pasado, lo que estaba hablando Marcelo, estábamos hablando de resinas y lámparas de menor potencia, donde te hablaban en el sector anterior que lo mínimo necesario son 400 milivatios. Por eso es que te decían que 400 milivatios con una lámpara que mandara mínimo 400 tenías necesidad de
exponer esa lámpara por 40 segundos para lograr los 16 joules, ¿ok? 400 por 40 me da 16.000. Quitamos los 3 ceros porque estamos llevando los centímetros a milímetros y tenemos 16 joules. Entonces, ¿qué es lo que quiero explicar acá? Nosotros no podemos, si no sabemos qué potencia tiene nuestra lámpara, no podemos jugar con el tiempo. El tiempo lo va a determinar la potencia que tenga tu lámpara. Si tu lámpara es de 800 milivatios, yo voy a lograr los mismos 16 joules en la mitad del tiempo para el sector anterior. En 20 segundos logro los 16. Si tu lámpara, como en el caso del SP, que es de 1600, en el sector anterior, solo con 10 segundos, ya yo logré mis 16 joules. Entonces, muchas veces el odontólogo no sabe qué potencia tiene su lámpara y a veces le da fastidio decir, no, yo no voy a poner 40 porque me parece una eternidad entre capa y capa, 40 segundos, yo le voy a poner 20, pero no juegues con el tiempo si no sabes cuál es la potencia que tiene tu lámpara, ¿ok? Entonces es importante. Y hoy en día la investigación habla que en el sector posterior ya no con los 16 no es suficiente. Para lograr una buena conversión de polimerización se recomienda 24 joules de energía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Aumentando el tiempo. En el caso del sector posterior, ¿ok? Ya una lámpara convencional no nos sirve. Necesitamos una lámpara que sea superior a 800 milivatios. ¿Ok? Si hablamos entonces de una lámpara de 800 milivatios que antes podíamos dejarla 20 segundos, era suficiente, en el sector posterior se recomienda ponerla 30 segundos. 800 por 30 me da los 24 joules de energía. Y si tenemos una lámpara de 1600, en vez de dejarla por 10 segundos, vamos a aumentarle 5 segundos más. 1600 por 15 me va a dar los 24 joules de energía. Entonces, más tiempo no afecta. Como dice Marcelo, utilizamos inicialmente, ¿verdad? Estas lámparas controlando su potencia inicial, utilizamos alejándola, le damos un disparo con poca potencia, esperamos que pase la etapa pre-gel, punto gel de la resina en los primeros 2 segundos, que es la etapa más crítica, y esperando 2 minutos y medio, 3 minutos para lograr después una polimerización, una siguiente polimerización y ya no va a contraer la resina. Entonces, dentro de la evolución de las lámparas están las lámparas LED. ¿Cuál es la ventaja de las LED versus las lámparas halógenas que conocemos? Que ya estos bombillos, el filamento no es de tungsteno, el filamento es de acero, y estos bombillos duran mucho más tiempo. En vez de 40 horas, estamos hablando de 10.000 a 20.000 horas de uso. Si traspolamos esto en el tiempo, estamos hablando aproximadamente de unos 8 años de uso continuo, y estas lámparas te garantizan una mejor potencia o una potencia estable en un periodo más largo de tiempo. Pero ¿qué lámpara estamos comprando? Eso es lo que tenemos que ver. Nosotros necesitamos una lámpara que logre una fotoactivación de esos monómeros que vamos a utilizar. Y tenemos que saber qué material también estamos utilizando. Normalmente los colores A, B, C y D y todos los adhesivos utilizan la canforquinona. La canforquinona es amarilla, ¿verdad? Y los colores A, B, C y D tienen un tono entre marrón y amarillo, así que no afecta en lo absoluto. Por eso es que vemos que los adhesivos, cuando sacamos la gotica, la vemos de color amarillo. Ahora bien, hoy en día, con el esnobismo de tener los dientes súper blancos, estamos utilizando resinas muy blancas, resinas que están por debajo de A1, B1. Estamos hablando de resinas súper blancas. Por ejemplo, Ivoclar, que utiliza su fotoactivador que se llama Ivocerina, ¿verdad? Este tiene una resina que se llama la BL3, Direct Empress, que es extremadamente blanca, es blancotiza. Y hay personas que buscan al odontólogo para que le hagan diseño de sonrisa con dientes extremadamente blancos. Estos fotoiniciadores, Ivocerina, Lucerina, fenilpropanodiona, son translúcidos para no alterar el color blanco de estas resinas. Pero fíjense bien, siguen estando dentro del color azul. El color azul viaja de 400 a 490 nanómetros. La canforquinona se activa casi finalizando el color azul entre 460 y 475, mientras que estos fotoiniciadores están en un promedio finalizando el ultravioleta y empezando el color azul. Estamos de 390 a 450, está en este sector. ¿Qué pasa cuando nosotros compramos una lámpara de alta potencia, que es lo que nos recomienda para el sector posterior? ¿Qué lámpara estamos comprando? ¿Estamos comprando una lámpara de 4 LED o estamos comprando una lámpara de un solo LED?
Déjenme decirle que si estamos trabajando con una lámpara de un solo LED, ¿ok? Vamos a lograr una buena polimerización en profundidad, pero vean las indicaciones que te dicen, la lámpara tiene una longitud de onda para lograr polimerizar desde 460 a 490, diseñada para los colores que utilizan camforquinona, que son más del 80% de toda la mayoría. Pero si usted está en el diseño de sonrisa, está haciendo blanqueamientos dentales, donde el paciente quiere los dientes más blancos y necesitamos utilizar resinas que contengan otro tipo de fotoiniciador como la ibocerina, lucerina y fenilpropanodiona, no va a polimerizar bien estas resinas. Va a polimerizar superficialmente. Si usted hace una carilla blanca con estas resinas, el paciente se va feliz, polimerizó superficialmente, pero créanme que en una semana, 10 días, el paciente va a regresar con las carillas amarillentas y se va a quejar con usted porque se van a empezar a pigmentar porque internamente no lograste una buena polimerización. Necesitas lámparas que cubran las longitudes de ondas necesarias para polimerizar todo tipo de fotoiniciadores. Y por eso los fabricantes están sacando lámparas ahora de 3 o 4 LED que cubren todos estos tipos de fotoiniciadores. ¿Ok? ¿Qué lámparas estás comprando hoy en día? Estás comprando estas lamparitas chinas. Nos están invadiendo Latinoamérica con estas lámparas que yo las llamo las Chukiden, porque estas lámparas son muy lindas por fuera, pero no sirven. Estas lámparas fallan, tienen mala colimación, se dispersa la luz. Cuando hace el primer disparo sale la potencia bien, pero ya en el segundo disparo la batería no soporta la demanda del LED y empieza a bajar la intensidad y tú no lo sabes y está polimerizando la segunda capa mal de resina. Por eso yo las llamo las Chukiden, como el muñequito Chucky, porque por fuera son muy bonitas y te la venden muy lindas con diferentes programas y con que si programación rampa, de pulso retardado, de pulsada, de todo, excelente, de colores, todas bellas y con muchísima potencia, pero las lámparas internamente, como este muñequito, no sirven, ¿ok? Entonces, uno de los problemas principales que tienen estas lámparas es que no tienen un buen colimador. Nosotros necesitamos no solamente tener potencia para que llegue en profundidad, sino que la luz se mantenga como estoy con este láser, vamos a ponerlo en láser ahorita, que la luz no se disperse, sino que viaje en línea recta para que pueda en profundidad polimerizar. Aquí estamos hablando de lo que es la función de un colimador, un ejemplo, donde la luz sale dispersa y el colimador permite que viaje esa luz en línea recta para que logre en profundidad un mejor curado. Aquí vemos entonces cómo probamos una fibra, cómo viaja, ¿verdad? Dentro de todas las fibras, cómo podemos chequear que nuestra fibra esté bien. Muchas veces creen que esta fibra transparente, que es translúcida, deja perder la potencia, se dispersa por los lados. Es simplemente marketing de que se ve iluminada, pero la luz viaja a través de esa fibra óptica por la punta. Y aquí en este segundo video quiero mostrar que esta lámpara, siendo de 4 LED, la colimación que tiene, cómo logra que los 4 LED se vean en un solo punto. Tiene muy alta colimación. Hay muchas marcas en el mercado de buena calidad, de 3M, de Ivoclar, la Valo, por ejemplo, que es una lámpara que no solamente está se habla mucho como un gold estándar, sino que también tiene la posibilidad de que emula arco de plasma para cuando queremos polimerizar en profundidad, cuando vamos a cementar una carilla, una incrustación, un poste interradicular, y también tenemos la de nosotros que también emula arco de plasma, que se llama SPEC3. De hecho, las siglas hablan Special Plasma Emulsion Curing, y el número 3 es porque esta lámpara tiene 3 funciones de uso dentro de su programación. En el modo estándar, ella enciende color verde y tiene 1600 milivatios sobre centímetro cuadrado, lo que me permite en el sector anterior en 5 segundos lograr polimerizar. En el sector posterior necesitamos de 10. Estamos hablando de un adhesivo, ¿ok? Lo que se recomienda a ellos cuando la resina, poner 10 en el sector anterior, 15 en el sector posterior. Acuérdense lo que le hablé de los 24 joules. Si yo después que polimericé era una cavidad profunda y quiero reforzar esa polimerización, yo dejo pisado este segundo botón por 2 segundos, ella se pone de color rojo y me permite que suba a 3500 milivatios, máximo 3 segundos, para lograr mayor conversión de polimerización en profundidad. Por ejemplo, tengo una cavidad muy profunda, voy a cementar una incrustación, una carilla, un perno interradicular. Y también tiene un modo que se llama modo orto,
que sube a 3250 y esta lámpara me permite en intervalos de 2 segundos, me da una señal audible para que yo vaya de diente en diente, fijar los brackets, por mesial o por distal, solamente 2 segundos y voy a fijar los brackets, pero también la puedo utilizar cuando voy a usar blanqueamientos que tienen fotoaceleradores como a base de caroteno, como el PolarOffice, como el Boss, como el Total Blanc, que tienen estos fotoaceleradores y poniéndolo 2 segundos no estoy generando calor, pero estoy permitiendo que se libere más oxígeno y que el blanqueamiento sea más efectivo. Anteriormente cometían la locura de poner estas lámparas con 6 LED y cocinar prácticamente la pulpa de los pacientes y evidentemente generaban problemas de injuria pulpar, sensibilidad excesiva a los pacientes, pues le estamos colocando peróxidos de hidrógeno de alta concentración. Entonces, en este caso, lo ponemos en este modo orto y lo vamos a poner 2 segundos en cada diente. ¿De acuerdo? Hay un estudio de la casa Ivoclar hablando de su Ivocerina, donde ellos dicen que nuestra lámpara puede polimerizar su fotoiniciador perfectamente, ¿ok? Sin necesidad de colocar el LED color violeta, de que ellos tienen que su LED está en un promedio de 385, terminando el color violeta y empezando el azul. No es realmente violeta, está chocando, está terminando el color violeta. El de nosotros está en 430, 490, que logra polimerizar perfectamente todos los fotoiniciadores, ¿ok? Entonces es importante que ustedes cuando vayan a comprar una lámpara de alta potencia, tenga una lámpara que cubra todas las longitudes de onda de esos fotoiniciadores. Importantísimo, en este caso, como había dicho Marcelo, esta fotografía donde tenemos un adhesivo hoy en día que tiene unión química, esto es un adhesivo, ¿verdad? El One Code 7, universal, donde se une químicamente, tiene MDP, fíjese, no se despegó al polimerizar. Sin embargo, la mala costumbre que muchos odontólogos que pegan la lámpara de la restauración y la encienden y le meten el primer disparo a 1500, a 1200, a 1600 milivatios, puede producir este tipo de fracturas, ¿verdad? Deformaciones y fracturas a nivel de la estructura dental. Y evidentemente el paciente te lo va a manifestar con sensibilidad postoperatoria. ¿Qué dicen los estudios? Que la fotoactivación rápida de las resinas compuestas puede incrementar las tensiones por contracción de polimerización y disminuir la resistencia a unión. En otras palabras, ¿qué debemos hacer? Cuando tenemos estas lámparas, lo que decía Marcelo, aunque ahora los adhesivos, en el caso de nosotros tiene carga de relleno y en el caso de las resinas contraen menos porque tiene mayor carga de relleno, es bueno que en las primeras capas que vamos a colocar, alejar y acercar la lámpara para evitar una contracción abrupta del material. Otro factor que afecta la intensidad de curado es cuando no estamos viendo dónde estamos polimerizando. Muchas veces ponemos la lámpara pegada a la restauración y nos volteamos cuando encendemos la lámpara para no ver la luz. La idea es tener los lentes para poder chequear dónde estamos polimerizando, porque posicionar en un ángulo de 45 grados, desviar la lámpara, se pierde hasta un 56% de la cantidad de energía recibida, donde queremos entonces polimerizar esa restauración. En conclusión, sabemos ya que todos los estudios nos dicen que el 70% del éxito de una restauración depende de una buena polimerización, pero tenemos que estar conscientes qué material estamos usando. En el caso de nosotros utilizamos canforquinona y fenilpropanodiona, que se polimerizan mucho más fácil, pero ¿qué material estoy usando? Pues si estoy usando materiales que son ivocerina, lucerina, ya sabemos que tenemos que tener una lámpara de 4 LED. ¿Qué irradiación, qué potencia tiene esta lámpara para saber el tiempo, ¿verdad? Que voy a utilizarla entre capa y capa, la longitud de onda, si me está cubriendo precisamente ese fotoiniciador, si tiene una buena colimación. ¿Cómo yo chequeo la colimación de una lámpara cuando nos la venden? Sacamos la guía de luz, la ponemos a medio centímetro de una pared, la encendemos y vamos a ver si la luz se ve concentrada en los bordes, quiere decir que la luz se dispersa mucho. La luz se debe mantener concentrada en el centro. Esa es la idea de tener un buen colimador, ¿ok? Y por último, ¿cuánto es el tiempo? Dependiendo de la potencia, si yo sé y tengo la convicción, ya yo sé que estoy trabajando con una lámpara de una marca reconocida, si ellos te dicen que es 1600, es 1600.
Si la marca que yo compré es marca Chucky, como digo yo, mándela a chequear con un radiómetro para saber si realmente dice la potencia que te están ofreciendo. De esa manera voy a saber si cuánto tiempo voy a exponer entre capa y capa esa lámpara, la voy a mantener entre capa y capa encendida, ¿ok? Hablando entonces, ya terminando este tema, vamos a hablar un poco de los adhesivos, ¿verdad? Los adhesivos están evolucionando. Hoy en día no solamente se adhieren por retención micromecánica a través de un grabado ácido, sino también ahora tenemos adhesivos que tienen unión cohesiva, donde tienen componentes que son compatibles al sustrato, llámese dentina y esmalte, y no solamente al sustrato, como decía Marcelo, es compatible a cerámicas, a metales. Entonces ahora tenemos adhesivos y resinas que tienen alta cohesión molecular, se unen químicamente a la estructura dental, ¿ok? Los adhesivos han evolucionado de todas las fabricantes, ¿verdad? Como decía Marcelo, tenemos adhesivos de grabado total, teníamos, como él mostró también, los adhesivos, el self-etching bond, que a finales de los 90 empezaron a salir, después los de séptima generación y ahora los universales que me permiten hacer grabado total, grabado selectivo o grabado, ¿verdad? Autograbante, ¿ok? Y estos ya lo consideran una octava generación. Y no solamente esto, hay adhesivos universales con MDP. Los sistemas adhesivos autocondicionantes disuelven, modifican el barrido dentinario, por eso no hacemos grabado con ácido ortofosfórico que tiene un pH 1, sino estamos utilizando un ácido orgánico dentro de ese adhesivo. En el caso de Coltene es de 2.3 el pH, y ese ácido orgánico actúa en un promedio de 20 segundos, de 15 a 20 segundos, disuelve y modifica ese barrido y lo hace parte del sistema adhesivo, logrando así, ¿verdad?, lo que conocemos como capa híbrida. Y cuando pasa ese tiempo, después que lo aireamos, ya no hay sensibilidad en el paciente, como puede suceder cuando estamos utilizando ácidos ortofosfóricos en cavidades profundas. Ahora bien, paso aquí. Muchas veces nosotros nos preguntamos, señor, ¿cuál será el mejor adhesivo para que no tenga sensibilidad a los pacientes? Hoy en día, con estos adhesivos, como decía Marcelo, autocondicionantes, con MDP, trabajar grabado selectivo es lo ideal para evitar la sensibilidad postoperatoria, porque la mayoría de ustedes cuando tienen estos pacientes con cavidades medianamente profundas o profundas, bueno, Diosito, que no me llame paciente esta noche que tiene sensibilidad o dolor, producto precisamente de hacer un grabado ácido en cavidades profundas, ¿ok? ¿Qué es lo que se recomienda con estos adhesivos? Después que hace la preparación, eliminamos la carie y hacer un ángulo, como dice, de 10 grados aproximadamente para que los prismas del esmalte queden expuestos a nivel del borde cabo superficial. Al ser un sellado inmediato de la dentina, el famoso IDC, sellado de dentina inmediato, que está en muchas publicaciones, y uno de los que más habla de esto es el doctor Pascal Magnet, donde él recomendaba en sus estudios, ¿verdad?, el uso de adhesivos que tenían alta carga de 2 pasos, como decía Marcelo, que logras mejor niveles de adhesión poniendo primero un primer, ¿verdad?, con el ácido orgánico y después poner el bonding, ¿verdad?, hidrofóbico, ¿verdad?, como segundo paso. Pero estos bonding tenían alta carga de relleno, que nos permitía tener menos contracción volumétrica a la hora de polimerizar. Sin embargo, ya no se consiguen con facilidad. Lo que tenemos ahorita son unos famosos adhesivos, que no sé qué pasó, los adhesivos, no se borró la foto, pero no importa. Los adhesivos universales, aquí tenemos adhesivos universales de muchas marcas. Voy a presentarle ahorita el OneCode 7. Estos adhesivos universales, en el caso del de nosotros, tiene sílice amorfo, tiene carga de relleno, otros no. Yo les voy a explicar cómo podemos reforzar estos adhesivos, ¿verdad?, para mejorar sus condiciones. Estos adhesivos tienen compatibilidad a metales, sin necesidad de utilizar primer para metales, tienen compatibilidad a las fibras de vidrio y a la cerámica, y tiene compatibilidad, ¿verdad?, a la dentina, que es orgánica, sin necesidad de hacer grabado total. Son autograbantes, ¿ok? Esto, como dijo Marcelo, lo podemos usar como grabado total, autograbante, y en el sector posterior, o la mayoría de lo que recomiendan,
es hacer el grabado selectivo, grabado solamente en esmalte y frotarlo en dentina y suavemente en el esmalte. Cubre todas las necesidades en todo tipo de materiales, metales, cerámicas, sin imprimidor, sin silano, y dentro de su composición es el que menos solvente tiene, es el que más rendimiento tiene que los demás adhesivos de la competencia. Este adhesivo te rinde 300 aplicaciones clínicas, tiene una punta antiderrame que evita de que nos rinda mucho, evita que se derrame y no perdamos adhesivo. Y lo más importante, tiene poliacrílicos modificados, tiene EMA y tiene, como vemos aquí, sílice amorfo, carga de relleno. Y algo muy importante, es libre del bifenol A. Sabemos hoy en día que ya muchos fabricantes están eliminando el bis-MA, el bifenol A, porque los estudios dicen que es cancerígeno. Entonces, todas nuestras resinas y nuestros adhesivos están libres de bifenol A. Adicionalmente, se le agregó MDP. El MDP es una molécula que se descubrió en el año 75 por la casa Curaray y fue patentada por ellos por 30 años. Y esta molécula tiene unas características bien interesantes, donde ella se unía, ¿verdad? Forma una capa protectora y se une al sustrato, ¿verdad? Donde encuentra calcio, que hay iones metálicos también en el calcio, se une químicamente formando una capa protectora y evita que ese adhesivo se hidrolice. Voy a dar aquí un pequeño resumen que busqué del MDP. Durante 30 años, ningún fabricante pudo utilizarlo, sino nada más la casa Curaray con su Clearfield. Al año 75 hasta el 2015 empezaron ya entonces las compañías como Colten y otros fabricantes, 3M, Ultradent, Vivadent, a comprar los derechos de esta molécula e incorporarla en los adhesivos universales. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice el MDP? La aplicación de adhesivos dentinarios autogravantes que contienen la molécula 10-metilglicidi-fosfato dihidrogenado supera la resistencia a la biodegradación de la interfase adhesiva de los sistemas tradicionales de grabado total. El mecanismo de acción se basa en la formación de múltiples nanocapas de calcio unido a dos moléculas de MDP sobre la dentina. Estas múltiples capas de 3.5 nanómetros son las que protegerían las fibras de colágeno del fenómeno de hidrólisis. Estos en el tiempo no se hidroliza, ¿ok? Se mantiene en el tiempo, no hay fallas adhesivas, no bajan los niveles de adhesión. Y esto explicaría su alta estabilidad en el fortalece unión tanto probada en estudios clínicos como en laboratorio. El uso del MDP permite el cambio de la filosofía adhesiva desde el grabado total a integración adhesiva, unión química a dentina y esmalte. Así que hoy en día, señores, no se justifica ser grabado en cavidades medianamente profundas y profundas. Utilicemos adhesivos universales con MDP. ¿Cómo se usa? Muy sencillo, lo mezclamos, ponemos una gotica en una loseta o una bandejita, como lo vemos acá, y vamos a frotar en dentina fuertemente. A medida que estamos frotando, el pH ácido, el ácido orgánico, va disolviendo lo que queda de barrido dentinario y va penetrando, ¿verdad? En los túbulos, va eliminando ese barrido, lo va disolviendo superficial y peritubular, va penetrando en los túbulos, formando los famosos taps de retención. Una de las recomendaciones que le doy es que en esos 20 segundos que, como dice Marcelo, como él cuenta, Mississippi 1, Mississippi 2, Mississippi 3, vamos contando hasta 20, podemos volver a mojar el microbrush. El microbrush lo podemos mojar y repetimos y vamos incorporando adhesivo, ¿verdad? 2 o 3 veces en esos 20 segundos. En esos 20 segundos actúa, ya sé, después de los 20 segundos, aireamos en un tiempo de 5 a 10 segundos. ¿Cómo sabemos cuánto es que vamos a airear? Cuando el solvente ya lo eliminaste totalmente, cuando ya vemos que el adhesivo se queda estático y está brillante. En ese momento polimerizamos. Miren lo que dice el fabricante, te dice lámparas mayor de 800 milivatios para el sector posterior. Una lámpara mayor de 800 para el sector posterior, 10 segundos es suficiente. Entonces, frotamos dentina suavemente en el esmalte para no fracturar los prismas del esmalte, aireamos, polimerizamos. Adicionalmente, nuestro adhesivo también cuenta con un activador cuando vamos a hacer cementaciones, vamos a utilizar cementos resinosos y no tenemos el sistema adhesivo. Utilizando nuestro adhesivo con nuestro activador,
no va a afectar el pH del cemento resinoso, lo que permite mantener la integridad del cemento y que funcione perfectamente y se active sus aminas terciarias y se haga el curado dual. Este activador me convierte entonces mi adhesivo fotopolimerizable en un adhesivo dual. Cuando vamos a cementar un perno interradicular, cuando a una incrustación donde es muy profunda, que a lo mejor la luz no me va a llegar bien, puedo entonces utilizar mi activador con el adhesivo. ¿Cómo se utiliza? Se mezcla, ¿verdad? Se coloca una gota en la bandejita, se frota el mismo procedimiento por 20 segundos suavemente en el esmalte, se airea, no se polimeriza, luego se mezcla una gota del adhesivo con una gota del activador, se frota, se airea, lo que recibe luz va a endurecer en el momento, lo que no recibe luz en un periodo no mayor de 3 minutos está totalmente endurecido. ¿Ok? Logrando así una formación de una capa híbrida con un espesor delgado pero altamente resistente. Hoy en día con los estudios manteniendo protocolo, usando, como dijo Marcelo, en estructura en esmalte, en un arenador o usando un buen protocolo, estos adhesivos pueden superar inclusive la unión amenodentinaria, que estamos hablando que la unión amenodentinaria está alrededor de 51.5 megapascales. Así que hoy en día la adhesión no es el problema. Ahora, es cómo lo estoy colocando y cómo lo estoy polimerizando. ¿Cómo refuerzo un adhesivo que tiene poca carga de relleno? ¿Cómo logro una buena adaptabilidad marginal de la resina que estoy colocando, mi resina de alta carga de relleno? Haciendo un resin coating. Después que coloqué mi adhesivo y lo polimericé perfectamente, yo puedo rellenar. Si hay irregularidades dentro de esa cavidad, ¿verdad? Que está socavado, no voy a rebajar el diente innecesariamente, el molar. Simplemente voy a rellenar con resina fluida. O cuando va a ser ¿verdad? Una incrustación, puedo levantar el piso con resina fluida. La resina fluida tiene menos carga de relleno, sabemos que no soporta la carga masticatoria, pero se comporta muy parecida a la dentina en su módulo flexural. Entonces, ponemos un liner de resina fluida para que le quede perfectamente esa cavidad bien adaptada, ¿ok? Bien lisa, ¿ok? Sin irregularidades, para que cuando coloques tu resina de mayor carga, tenga una adaptación marginal mejor. Si nosotros logramos que todo asiente perfectamente, sea una incrustación, sea una carilla o una técnica directa, no vamos a ver riesgo de que queden espacios o ángulos agudos o espacios vacíos donde no está la resina, que por ahí se va a fracturar. ¿Ok? Cuando polimerizamos, lo más seguro es que por ahí se va a crear una brecha y a lo mejor en el tiempo puede haber generar una fractura. Entonces, esto es una alternativa bien interesante que se llama resin coating, ¿ok? Y hay muchos estudios también publicados donde dice que cuando las cerámicas están adheridas a grandes superficies de dentina expuestas, en el caso de las cerámicas que son muy delgaditas, ¿verdad? La aplicación de un sellado de dentina inmediato mejora la adherencia de la fuerza de la fractura. Entonces, si tenemos irregularidades, yo en una cavidad, yo puedo alisarla y dejarla para una mejor adaptación colocando un liner de resina fluida. ¿Ok? Y aquí quiero pasar un video, espero que corra bien, donde mostramos, ¿verdad? O colocamos una madera con un vidrio simulando que fuese una carilla. ¿Qué pasa cuando le hacemos presión, ¿verdad? Cae un peso, se va a fracturar, y cuando la cementamos está perfecto contacto con el diente, cómo se transmite la fuerza a todo el diente. En este caso sería la madera, ya vamos a ver el video. Está colocando lo que vendría a ustedes el adhesivo y después una capa o un cemento resinoso, en el caso de una carilla.
cómo absorbe el golpe, no se fractura, pues transmite a toda la estructura, en este caso la madera sería el diente. ¿Ok? Ya hablando un poco de esto para terminar, me toca hablar un poquito de la evolución de nuestras resinas. Teníamos las resinas nanohíbridas y ahora tenemos nanohíbridas submicrónicas, ¿ok? ¿Verdad? Dentro de la clasificación de las resinas, teníamos en los años 80 resinas híbridas, después en los 86 las microhíbridas, pasaron a nanohíbrida en el 2006 y en el 2016 unas resinas modificadas, las nanohíbridas submicrónicas, que permiten que sean más moldeables, como decía Marcelo, y que ya ahora no se ponen chiclosas por más presión que tú le hagas en la cavidad, se dejan manipular muy fácilmente. Le presento entonces la Brilliant Everglow, ya Marcelo la mostró bastante bien, donde esta resina, el Dental Avisor le dio 5 estrellas, como excelente, el 96% excelente, ¿ok? Y esta resina es una técnica simplificada, diseñada por la gente de estilo italiano, todo el presidente Walter Devoto, de que tiene su centro de investigación en Italia, y esta resina logramos un excepcional brillo, restauraciones estéticas en una sola tonalidad o máximo 2 tonalidades, una consistencia muy suave pero no chiclosa y alta humectabilidad. Una de las características bien interesantes de esta resina, que en el proceso de fabricación, ¿verdad? Ellos le colocan al relleno, que tienen diferentes tipos de relleno, le colocan, ahorita los voy a mostrar, le colocan silano y luego le colocan una pequeña porción de resina, la mezclan, la polimerizan, luego vuelven a moler todo ese relleno y ya el relleno tiene, ¿verdad? Un porcentaje de entre un 9 y un 10% de resina prepolimerizada. Le colocan ahora resina sin polimerizar, la mezclan y la envasan. O sea, en otras palabras, la resina viene con una parte de ella ya prepolimerizada de fábrica, lo que permite que se mantenga con una cohesión molecular. Tú le puedes hacer presión sin que la resina se ponga chiclosa y se separe el relleno del material orgánico. Dentro de su composición, ella está el 80% promedio de sílice amorfo, ¿verdad? Vidrio de bario, que logramos alto brillo, interbio, lantano, vidrio estroncio, que me permite tener que sea dual shade, y esta resina simula el índice de refracción del esmalte natural, evitando que estas resinas sufran de metamerismo, como pasa con las demás resinas. Cuando la luz incide directamente sobre los dientes, no tiene cambios de coloración porque simula el mismo índice de refracción del esmalte natural, que es de 1.64. Tenemos entonces los monómeros, la mayoría de todos los monómeros que se utilizan para que esta resina también sea compatible con otras resinas, libre de bifenol A, como lo dije anteriormente. Y lo último que complementa el 100% son los pigmentos de color, los fotoiniciadores, aceleradores, inhibidores, bien importante este punto, y estabilizadores ultravioleta. Esta resina te da tiempo de trabajo. Muchas marcas conocidas, con la luz de la lámpara, tienden a endurecerse superficialmente. Esta resina te da tiempo de trabajo, ¿ok? Para manipular. Tenemos un promedio de 0,605, es nuestro promedio, y es importante que ustedes entiendan que todas las resinas, cuando tienen un promedio de 0,6, 0,5, 0,7, me sirve para anteriores y posteriores. Menos de eso, cuando hablamos del promedio, el tamaño medio de esa partícula, es solamente para el sector anterior. Dentro de las partículas más pequeñas nano están alrededor de 0.4, máximo a 20 nanómetros, y las submicrónicas están entre 50 a 75 nanómetros, ¿ok? Esto me permite tener una abrasión mínima de la resina, alta resistencia a la compresión, muy baja absorción de agua, como decía Marcelo en su experiencia, ¿verdad? Y en su trabajo de investigación. Estas resinas duran por mucho tiempo, mantienen el brillo y no tienen cambios de coloración con las resinas que conocíamos de otras generaciones. Ya aquí dentro de sus datos técnicos, vemos que tiene un promedio de 80% de peso, tiene incorporación de nanopartículas, el relleno prepolimerizado, alta cohesión molecular, no se pone chiclosa, el índice de refracción, ya sabemos que el vidrio estroncio simula el índice de refracción del esmalte natural. Algo muy importante, tiene catalizador térmico, lo que me permite no solamente hacer restauraciones directas, sino también hacer restauraciones indirectas. Dentro del manejo del color,
nuestra resina es simplificada. Todos los fabricantes hoy en día, la competencia, necesitan, dentro del manejo de color, necesitan diferentes tipos de opacidades. Necesitan opacos, dentina, color cuerpo, body, esmaltes cromáticos, cuando el esmalte es translúcido, pero vienen esmaltes cromáticos, esmaltes semi-translúcidos en algunos fabricantes, y por ejemplo, y los translúcidos. ¿Qué hizo Coltene con este vidrio de el lantano impervio? Logramos con 3 tipos de opacidades tener un opaco, cuando necesitamos enmascarar, tenemos un body o un color universal que sustituye la dentina y el esmalte cromático, y un translúcido cuando un paciente tiene mucha vitalidad, mucha translucidez en bordes incisales, en espacio interproximal o a nivel vestibular, lo que se recomienda si se le va a colocar una capa muy delgada, no mayor de 0.5 milímetros. Entonces, con nosotros, con 3 tipos de opacidades, podemos lograr hacer cualquier tipo de restauraciones sin necesidad de utilizar tantas resinas. ¿Ok? Tenemos un opaco más claro, A1, que la mayoría de las dentinas, el 80% son A, y un opaco A3 de más saturación, y un opaco bleach para las personas que quieren tener los dientes más blancos. Dentro de los bodies tenemos el bleach, A1B1, A2B2, A3D3, A3.5B3, C2C3, A4C4, y de los esmaltes, ahora trabajamos con un translúcido universal, porque el color viene de acá, y un bleach translúcido que tiene opalescencia para personas que les ha hecho blanqueamiento dental. El estuche te trae una guía, ¿verdad? Muy parecida a la que tenía Miris, nuestra resina Miris, donde podemos combinar, si tenemos dientes jóvenes, adultos o adultos mayores, las combinaciones que podemos utilizar con estos 3 tipos de opacidades. Otras aplicaciones clínicas que tenemos, podemos entonces, como les dije, restauraciones indirectas. Podemos perfectamente, hoy en día en el consultorio, utilizando, no necesitamos un horno con nitrógeno, sino con un hornito de estos calentadores, un hornito perfectamente. Llevamos después que hicimos nuestra incrustación en el modelo, le llevamos una incrustación a un horno a 110 grados por 8 minutos y ella va a lograr la conversión de polimerización en casi un 98%, lo que mejora las propiedades físicas del material, y después la cementamos perfectamente en el paciente. Cuando tenemos casos donde hay que recuperar puntos de contacto, ¿verdad? En dientes superiores con difícil acceso, optamos por hacer la técnica semidirecta en el consultorio. En conclusión, nuestro estuche viene con color opaco, un opaco A1, viene con su ácido, viene con los colores body, más utilizado el bleach, A1B1, A2B2, A3D3, los 2 translúcidos, el adhesivo, el colorímetro, que son los que más se utilizan, ¿de acuerdo? También, como para pulir, tenemos ahorita, quise mostrar esto, las gomas de pulir Shapewear, que son una maravilla, tienen partículas de diamante, y con solo 2 gomitas, sin necesidad de pastas diamantadas, con 2 pasos logramos alto brillo. Y estos dienticos, estos que vemos, estos espirales, se pueden meter en el sector posterior, en las fosas y fisuras o en los espacios interproximales de los dientes anteriores, logrando un brillo excelente, ¿ok? También podemos lograr textura con los cepillos, pero nos evitamos tener que hacer tantos procesos con otros tipos de fieltros y otros tipos de materiales como las pastas diamantadas. En conclusión, pasamos primero la rosada, primero las damas, ¿verdad? Y después el azul para el brillo final, los caballeros, y logramos un brillo excelente. Aquí vemos un antes y un después de pulido una resina, hecho una corona de forma técnica semidirecta. Bueno, yo termino con esta presentación. Gracias por la invitación, gracias a Inteligencia Dental, gracias a Diana, Julieta, Lucas y todo el equipo de Coltene. Gracias, Marley, por haber organizado también este curso. Aquí está mi correo y está mi teléfono, y dejo los micrófonos abiertos para las preguntas. Muchísimas gracias. Nuestra historia comienza en Alstaten, Suiza, con un puñado de productos de inmejorable calidad. El sueño fue creciendo y con él cruzamos fronteras de innovación tecnológica, geográficas y generacionales.
Con la vocación de servir a la comunidad odontológica con productos de calidad que contribuyan a la salud bucal de sus pacientes, alcanzamos grandes resultados y hoy estamos presentes en más de 180 países del mundo. Nuestro liderazgo en Latinoamérica y el Caribe se basa en 3 pilares: productos confiables e innovadores, el mejor equipo de distribuidores de la región, que nos vincula con odontólogos de 27 países, y una historia de interrelación con las escuelas odontológicas, hoy denominada Colten School Program, que dio origen al foro educativo Colten School e-Forum, una plataforma e-learning y un puente de comunicación entre las escuelas y la comunidad odontológica latinoamericana. Nuestra contribución a la educación continua y evolución profesional de los odontólogos de cada rincón de la región. Unimos Latinoamérica con el resto del mundo, sirviendo a cientos de universidades, miles de odontólogos y millones de pacientes. En Colten sentimos a Latinoamérica como un todo, una región única, diversa, pujante y entrañable. Porque en Colten somos Latinoamérica.